Todos los parámetros y estilos que tiene un dibujo por defecto vienen dados por la plantilla que utilizamos para crear ese dibujo. Ni que decir tiene que lo ideal sería que cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto ya tuviésemos generados todos los estilos y todas las configuraciones necesarias para ese proyecto. Sin embargo, cuando yo tengo un dibujo que he creado en una aplicación que no sea AutoCAD Civil 3D o que he creado con AutoCAD estándar, los estilos que tengo por defecto son solamente el estilo estándar. Si abrimos el archivo 125.2.4 que encontraremos en la carpeta de ejercicios y vamos a la pestaña de configuración, veremos que los estilos de punto que tenemos son solamente el estándar y que lo mismo va a pasar con superficies, explanaciones, alineaciones y cualquier objeto de AutoCAD Civil 3D que tengamos. Bien, este realmente es el menor de los problemas, porque podemos encontrarnos dibujos que incluso tengan unidades distintas a las que estamos utilizando en nuestro proyecto. Es decir, que cuando queramos sacar un informe o dibujar una cota, las unidades que vengan sean pies y pulgadas. Vamos a ver, en primer lugar, las opciones de configuración de plantilla que tiene AutoCAD estándar y, por ende, AutoCAD Civil 3D. Si vamos al botón de la aplicación y pinchamos sobre el botón de opciones, abrimos la ventana de las opciones de configuración básicas de AutoCAD. Tenemos que prestar especial atención a la pestaña Archivos y dentro de esa pestaña a los parámetros de plantilla. Aquí tenemos en primer lugar la ubicación de los archivos de plantilla de dibujo. Esta es la ruta de la carpeta donde tenemos las plantillas que vamos a utilizar por defecto para crear nuestros dibujos. Si estoy dentro de un equipo que está trabajando en el mismo proyecto, lo lógico sería que todos atacásemos a la misma carpeta a la hora de abrir o de crear dibujos basados en plantillas. De este modo, no pasaría, por ejemplo, que dos personas del mismo proyecto saquen planos con configuraciones distintas o que cuando alguien edita una de las plantillas, el resto de los usuarios no se entere. Desde aquí recomendamos que dentro de la estructura de una empresa, las rutas, tanto de plantillas como de otros parámetros que veremos más adelante, estén localizadas en una carpeta de servidor. De modo que con variar o con editar una única plantilla, un único archivo de plantilla, todos los usuarios tengan automáticamente el archivo actualizado. La otra opción que consideramos que es muy interesante es el nombre de archivo de plantilla por defecto de R-Nuevo. El botón de R-Nuevo es el botón que solemos utilizar para crear un archivo nuevo, pero generalmente no sabemos en qué plantilla nos estamos basando para crear ese dibujo. Bien, la plantilla que utilizamos para crear esos dibujos es esta. Y si pulsamos en el botón Examinar, podemos elegir cuál es la plantilla que queremos que se utilice por defecto. De modo que siempre que pulsemos sobre el icono de dibujo nuevo, lo abrirá basándome en una plantilla de AutoCAD Civil 3D. ¿Cuáles son esos parámetros básicos que vienen dados por la plantilla? En una plantilla estándar de AutoCAD, al menos tenemos las unidades, las capas y sus respectivos colores y tipos de línea, los estilos de texto, los estilos de acotación, las presentaciones y algunas definiciones de bloque definidas en esas plantillas. Y si, por ejemplo, lo que estamos abriendo es una plantilla de AutoCAD Civil 3D, a todo eso le añadimos las capas de los objetos de AutoCAD Civil 3D, la configuración ambiental, los estilos de etiqueta y expresiones, los estilos de objetos de AutoCAD Civil 3D, las configuraciones de comandos, ajustes de informes, conjuntos de claves descriptivas e información más específica de unidades
como por ejemplo el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Para poder entender realmente la importancia de las plantillas, vamos a introducir el concepto de tiempos de proyecto. Los tiempos de proyecto son, dentro del desarrollo normal de un proyecto, los tiempos que dedico a cada una de las partes de ese proyecto. Es decir, a la configuración y preparación, a la delineación, a la revisión y a la salida final de planos, por intentar acotar en pocas partes el desarrollo de un proyecto que es algo más complejo. Si yo estoy trabajando con AutoCAD Civil 3D, no tengo que dedicar excesivo tiempo ni a la delineación ni a la revisión de la delineación. ¿Por qué? Porque todas las opciones, tanto de estilos como de parámetros, van a conseguir que la salida de planos sea, por ejemplo, automática, y que además, cuando yo genere una superficie o una alineación o unas secciones longitudinales o transversales, o cuando represente una serie de puntos en mi dibujo, van a salir exactamente en la capa, con el tipo de línea, el grosor de línea y el color que yo tengo designado en un estilo concreto. Con lo cual, no cabe la posibilidad de que me equivoque a la hora de trazar, es decir, a la hora de imprimir mis planos. Por otro lado, hemos comentado en el primer capítulo de este curso que los elementos que yo dibujo en AutoCAD Civil 3D son elementos inteligentes y dinámicos que, cuando yo edite un elemento, todos los elementos relacionados con él van a actualizarse de forma automática. Si esto es así, es decir, si estoy en un entorno BIM, todas las modificaciones que se realicen al final del proyecto, evidentemente me van a llevar tiempo, pero un tiempo infinitamente menor al que me llevarían trabajando con programas como puede ser AutoCAD estándar. Con lo cual, todo ese tiempo que yo ahorro durante la realización del proyecto, ¿dónde va? Hemos hablado que el objetivo de AutoCAD Civil 3D no es hacer muchos proyectos y muy rápido y multiplicar por 2 o por 3 el número de proyectos que yo puedo hacer durante un año. Mi primer objetivo, mi objetivo fundamental es hacer mejores proyectos, es decir, tener más tiempo para tomar decisiones a la hora de elegir una solución u otra para mi proyecto, tener más opciones para el análisis, para la revisión, para dedicar tiempo a las cosas importantes. Ahora bien, también tengo que dedicar más tiempo del que dedicaba inicialmente a la configuración y preparación del proyecto. De hecho, todo el tiempo que yo dedique a generar correctamente mis plantillas, a asignar los colores y estilos que necesito para trabajar con Civil 3D, va a ser tiempo que gane con creces en los pasos finales de mi proyecto. Bien, por tanto, es fundamental que entendamos la importancia de trabajar con las plantillas correctas. Sin embargo, no siempre vamos a tener archivos que están basados en plantillas de AutoCAD. En muchas ocasiones vamos a tener dibujos que vienen, por ejemplo, de AutoCAD estándar. El dibujo 2524 es un ejemplo de ello. Bien, si queremos cargar los estilos que necesitamos dentro de este dibujo, la forma es la siguiente. Iremos a la pestaña Administrar y en la parte derecha de esa pestaña tenemos el botón de Importar estilos. Para utilizar este botón necesitamos haber guardado previamente nuestro dibujo. Si está guardado, es decir, si no tiene el símbolo del asterisco al lado del nombre del dibujo, pulsamos sobre el botón Importar. Aparecerá una ventana que nos va a pedir cuál es el archivo origen de donde queremos rescatar los dibujos. Podemos buscar un archivo con extensión DWT, es decir, una plantilla de AutoCAD, o podemos buscar un dibujo en formato DWG que tenga los estilos que necesitamos. En este caso voy a ir a la carpeta de curso y voy a buscar en plantillas de trabajo el archivo
plantilla estilos, que contiene todos los estilos que necesito para mi proyecto. Se abrirá entonces la ventana de importar estilos de Civil 3D, con un listado completo de todos los estilos organizados por tipo de objeto de AutoCAD Civil 3D. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los estilos que tengo que añadir o los estilos que tenga duplicados, que son aquellos que tienen el símbolo de advertencia. Puedo activar o desactivar los estilos que quiero. Lo lógico sería tener todos los estilos activados. Doy al botón de aceptar y espero que se importen todos los estilos. Puedo ver el progreso en la parte inferior derecha de la ventana de dibujo. Una vez que se hayan importado todos los estilos a mi dibujo actual, aparecerá una ventana que me hará un resumen de qué es lo que ha pasado, es decir, el número de estilos que se han importado y si había algún estilo duplicado o no. Si en este mismo dibujo voy ahora a la pestaña configuración y despliego, por ejemplo, puntos, en estilo de puntos veo que tengo cargados todos los estilos que tenía el archivo que he utilizado como referencia. En este caso, plantilla de estilos. Y no solo los estilos de puntos, sino que cualquier elemento de AutoCAD Civil 3D tendrá todos los estilos que necesito. De la misma manera que puedo importar estilos, también podré, cuando termine mi proyecto, limpiar todos los estilos que no haya utilizado y de esa manera generar archivos menos pesados. Para ello, también en la pestaña Administrar, en la parte de la derecha, tengo el icono de limpiar. Y antes de limpiar, el programa me avisará de cuáles son todos los estilos que no tengo utilizados. Podré activar o desactivar los estilos que quiera mantener dentro de mi dibujo y en el momento que pulse el botón de aceptar, se eliminarán todos esos estilos. Finalmente, la pregunta que se plantea es ¿dónde puedo encontrar esas plantillas base o las plantillas específicas de un determinado país? Cuando yo creo un dibujo nuevo, las plantillas que se instalan por defecto con AutoCAD Civil 3D son la plantilla Civil 3D Imperial y la plantilla Civil 3D Métrica. Si durante la instalación de AutoCAD Civil 3D he marcado el contenido específico de un determinado país, se añadirán además las plantillas específicas de ese país. Por ejemplo, en España se añadirían las plantillas de Civil 3D Español, Civil 3D para topografía y Civil 3D para tuberías. Ahora bien, si durante la instalación del programa no he activado esos contenidos o necesito el contenido específico de un país, puedo buscarlo en la página de Autodesk. En la página de Autodesk, si busco por productos AutoCAD Civil 3D, iré a la página donde tengo la descripción y las opciones de AutoCAD Civil 3D. Si elijo soporte y aprendizaje, iré a la página de soporte y aprendizaje y dentro de las descargas tengo la opción de descarga de software que me llevaría a la página de descargas donde tengo, por ejemplo, los Service Pack, que son las actualizaciones de una determinada versión, y además tengo los Country Kits. Si voy al enlace de Country Kits, podré buscar el país de la lista disponible que yo quiera. España, o China, o Brasil, o India, o Alemania, Francia, en definitiva, el que necesite. Si elijo, por ejemplo, España, tendré los Country Kits de las últimas versiones de AutoCAD Civil 3D.
2016, 2015 y así sucesivamente. El archivo que tengo que descargar es simplemente un zip, que si ejecuto, es decir, si descomprimo y ejecuto el archivo que descargo, se instalarán automáticamente todos los elementos que vienen dentro de ese CountryKit. ¿Qué elementos son los que incorpora el kit? Pues en principio las normas de diseño y etiquetas y estilos de objeto de AutoCAD Civil 3D. También archivos de normativa específicas de un país para el diseño, por ejemplo, de alineaciones o de perantes. Plantillas de dibujo en formato DWT y plantillas de maquetación de planos, también en formato DWT. Podemos encontrar informes específicos de un país, catálogos de tuberías y estructuras, ensamblajes y subensamblajes, que son las secciones tipo que utilizo para la definición de proyectos de obra lineal, o conjuntos de claves descriptivas, entre otros. Si queremos una lista completa de todo lo que incorpora un CountryKit, podemos descargar la documentación del CountryKit, es independiente de la versión, donde aparecerá un listado completo de todo lo que estoy instalando con ese archivo.